días, bienvenidos al canal del área de educación digital de la Secretaría de Calidad e Innovación Educativa del Ministerio de Educación de la provincia de Jujuy. Mi nombre es Jorge Savio. Hoy tenemos una invitada muy especial, Mercedes Miguel, o Mechi Miguel, más conocida. ¿Cómo estás, Mercedes? Buen día. Buen día, un placer estar acá. Un saludo para toda la gente linda de Jujuy. Bueno, Mercedes, además de haber trabajado en Jujuy, haber visitado muchas veces la provincia, Mercedes es periodista, maestra de inglés, pasaste por Harvard, trabajaste en un equipo de la UNESCO, 10 años de experiencia en la gestión, y todo eso te fue transformando y llevando a una gran referente en procesos de aprendizaje del futuro, ¿no? ¿Qué puedes contarnos de ese salto del periodismo de la maestra de inglés a esta Mechi referente en procesos de aprendizaje del futuro? Bueno, la verdad es que siempre a mí me impactó mucho una entrevista muy conocida, muy cortita, es un video muy corto, en realidad no es una entrevista, perdón, es un discurso que da Steve Jobs poco antes de morir, muy famoso el discurso ya, que se llama Conectando los Puntos, en la Universidad de Stanford, y si no lo vieron, les recomiendo que lo vean. Y él, un poco respondo tu pregunta con esto. Él cuenta cómo todo lo que hizo en su vida, en el momento que lo hacía, no tenía plena claridad para qué lo estaba haciendo. Pero después, a lo largo del trayecto de su vida, fue dándose cuenta como, por ejemplo, un curso de caligrafía que había tomado hace muchos años atrás, terminó impactando fuertemente en su visión de la empresa Pixar. Y cómo, cómo Pixar, todo el tipo de letras que usaba y los tipos de dibujos que se hacían, fue profundamente impactado por aquel curso de caligrafía que él había hecho de muy chiquito. Y un poco a mí me pasa lo mismo. Yo estudié periodismo por mi amor a la lectura y a la escritura, y en el proceso tenía que trabajar para bancarme, porque mi viejo, somos 5 hermanos y hermanas, y dijo, hasta acá llegué, a partir de ahora es todo suyo. Así que trabajo de los 17, y cuando terminé el colegio, en esa época, por examen de idoneidad, por tu nivel de inglés, podías dar clases en las escuelas primarias. Así que empecé a trabajar muy chica de maestra, y ahí me enamoré profundamente y dije, me equivoqué de carrera. Así que terminé periodismo y me quedé en el mundo de la educación y nunca más me fui de ahí. Y después conocí la diferencia enorme que había entre escuelas privadas y estatales, y pensé que podía aportar algo desde lo público, y me nació un amor muy profundo por el hacer, por los otros, por la entrega, por el trabajo, y creo que para eso no hay nada más potente que el sector público para poder hacer grandes cosas. Así que ahí estuve, 12 años, 6 años en gestión en Ciudad de Buenos Aires como directora de planeamiento, y después todo el mandato en Nación. Como bien dijiste, siempre muy obsesionada con el mundo del aprendizaje, de lo que viene, del futuro, de estar mirando qué está pasando en otros lados del mundo para poder mejorar la oferta de nuestra gente, y con una enorme atención a la equidad y a la justicia educativa. Así que ahí fui. Vamos de lleno, digamos, a esto del proceso de aprendizaje, ¿no? A veces estamos muy acostumbrados a hablar del proceso de enseñanza-aprendizaje como si fuese un solo paquete. Eso se puede separar. Ojalá se hablara de enseñanza-aprendizaje. Se habla más de enseñanza. Se habla más de enseñanza. ¿Cómo es esa balanza entre enseñanza y aprendizaje? Y en ese paquete, ¿cómo vamos con todo esto? Bueno, mira, fue un gran... yo desde que inicié en el sistema educativo, en la gestión pública, siempre me llamaba mucho la atención la ausencia hasta de la palabra, del término escrito en los documentos, en la normativa, hasta en las leyes. Si bien nuestra Constitución habla con claridad del derecho de aprender,
Y esto no muchos países lo tienen. Y Argentina es destacable que en su constitución nacional tenga el derecho a aprender, además del derecho a enseñar, ¿no? Por supuesto. Y me llamaba mucho la atención que en los documentos, en las políticas públicas, en los enfoques, el aprendizaje no estaba presente. Brillaba por su ausencia. Si bien los docentes, cuando les preguntás, a aquellos que están muy aferrados están parados en la enseñanza, supuestamente va de suyo que están enseñando para que un chico aprenda, pero me ha pasado muchas veces y en 10 años de trabajo y de recolectar toneladas de información y de crear datos y de mirarlos, había una ausencia muy grande entre la responsabilidad del docente que enseña con el niño y la niña que tiene el derecho a aprender. Hasta me han dicho, Mechi, yo la clase la di. Si el pibe no aprendió, problema de él. Y la verdad es que desde hacerme tarjetas personales que decían todos los chicos pueden aprender, por conversaciones que había tenido, siempre fui muy de recorrer las escuelas, de estar escuchando a veces cosas buenas y a veces, muchas veces, críticas. Me abrazaba las críticas constructivas, porque creo que son las que suman, y me puse muy obsesiva con trabajar en políticas públicas que generaran aprendizaje, visibilizar el aprendizaje, hablar de aprendizaje, hablemos de enseñanza, pero también de aprendizaje. De hecho, en Nación, el plan estratégico que hicimos, apenas asumimos, para poner el foco y el rumbo a la política pública nacional, ese documento se iba a llamar Argentina Aprende. Y en un Consejo Federal, con los 24 ministros y ministras, no me voy a olvidar nunca de ese día, fue maravilloso el debate larguísimo que tuvimos con todos los ministros y ministras respecto de por qué se llamaba Argentina Aprende y dónde estaba la enseñanza. Y después de más de 3 horas, increíble, yo estaba como niña en juguetería, fascinada por el discurso y la conversación que se generó con ministros y ministras, todos con una larga trayectoria. Finalmente el documento se llamó Argentina Enseña y Aprende. Pero a partir de ahí, todos los documentos que se hicieron desde nuestro ministerio, sobre todo desde la secretaría que me tocó liderar, tienen el foco en aprender. De hecho, la evaluación se llamaba evaluación operativo aprender, matemática, el plan de matemática fue aprender matemática, la red federal para el aprendizaje. Fui una obsesiva con este tema, porque de verdad me parece que falta todavía seguir transitando el camino donde la práctica docente se encuentra con el objetivo final de la pasión de los profes y los maestros que eligen la mejor profesión del mundo sin duda, tiene como resultado final que ese grupo de niños, niñas, jóvenes, adolescentes, adultos, quien esté delante de un docente, está en actitud de aprender. Y eso es lo que tiene que suceder. Correcto, muy bien. De todos modos, bueno, últimamente también se habla mucho del tema de evaluar este proceso de enseñanza-aprendizaje y va ganando la evaluación procesual, ¿no? Como evaluar ese proceso y no tanto el medir el cuánto aprende el alumno, sino el acompañar en cambiar el foco y evaluar el proceso. Esto que me recordaste, que yo siempre digo que tengo 2 hijos adolescentes que les enseño bárbaro, pero ellos no aprenden, ¿no? Entonces, si ellos no están aprendiendo, no están recibiendo el mensaje que les envío, es como que tengo que revisar el proceso, tengo que verme involucrado también en eso, ¿no? Totalmente. ¿Cómo es esto de la evaluación? ¿Cómo ves la evaluación dentro de este proceso? Poner más el foco en cuánto aprende un niño, en evaluar el proceso. ¿Cómo ves este tema de la evaluación? Mira, Jorge, la verdad es que creo que Argentina ha transitado un ejercicio muy importante y extremadamente necesario, y humildemente creo que aportamos mucho en esa conversación, donde evaluación generaba casi un parate total de cualquier grupo en el que uno intentaba hablar de evaluación. Te estoy hablando de hace varios años atrás. Y hoy estamos en una instancia en la que estamos viendo qué tipo de evaluación. Está aceptado que
evaluar es imperioso en todo proceso de aprendizaje, como está aceptado y habilitado hoy más que nunca el error, el equivocarse. Ahora, ¿qué hay que medir? Hay que medir. Si no medimos, no podemos saber hacia dónde vamos y cómo estamos, y todo el propósito de una escuela y su proyecto educativo institucional, escolar, o como lo quieran llamar, que tiene que tener un principio, un transcurso, un proceso y un objetivo final. Eso hay que poder constatarlo. Lo mismo pasa en el estudiante, en el alumno, que lo tenemos que empezar a mirar como un alumno que transita un sistema educativo en su totalidad. Y la trayectoria escolar de ese niño y esa niña, que es lo que tiene que suceder desde el principio hasta que egresa, eso tiene que poder ser medible en el tiempo. Y tenemos que poder ver con qué capacidades, con qué conocimientos, con qué saberes estos chicos y estas chicas pasan de un año escolar a otro año escolar. Con qué bagaje cultural, con qué bagaje de aprendizaje, de necesidad de poder adquirir todo ese saber estrictamente necesario para que su escolaridad y su trayectoria sea significativa. Entonces, evaluar es absolutamente necesario. Creo que algo que nos enseñó esta pandemia y nos dejó para abrazarlo y no soltarlo más, es que estamos todos modificando, y se ha modificado de raíz y de cuajo la forma de evaluar. De todas maneras, hay una evaluación que es a nivel macro, que es la que hace un sistema educativo, un gobierno. A nivel macro, todos los ministerios de educación tienen que realizar operativos de evaluación que van mejorando y van mutando, pero esas evaluaciones censales o muestrales a gran escala son estrictamente necesarias. Eso corre por un lado. Ahí también entra la evaluación de procesos, la evaluación de políticas públicas y de impacto. Después está la evaluación más micro, que es más institucional, por un lado, y después la evaluación que también es a nivel aula. Ahí es donde el docente está adquiriendo cada vez más herramientas para poder pasar de una evaluación que era absolutamente centrada en contenidos curriculares a una evaluación más formativa, más significativa, más llena de propósito, donde el proceso cuenta. Cuenta el proceso, cuenta la actitud, cuenta la presencia, cuenta la capacidad del chico de crear, de innovar, de adaptarse, de superar su punto de partida. Y esto es muy importante. Creo que la evaluación está dejando de tener una mirada única, un talle único para todos, yo doy este contenido y todos lo aprenden de la misma manera en el mismo momento, a una evaluación mucho más personalizada, que no quiere decir que a cada alumno le damos un contenido diferente, sino que el contenido, porque así lo disponen los diseños curriculares, es común para todos, y en el proceso es donde nos ponemos mucho más flexibles. Y creo que es un momento muy importante para tomar nota y hacer círculos de aprendizaje entre docentes de qué sirvió y qué no sirvió, qué funcionó y qué no funcionó. Y aquello que funcionó, hay que abrazarlo, hay que empaquetarlo, hay que ponerlo en un formato de estrategia y seguir mejorándolo. O sea, el aprendizaje, los sistemas educativos son trabajos en proceso. Todo el tiempo somos un trabajo en proceso. Estamos en proceso de aprender. Y ese aprendizaje es constante. Y si es colectivo, es mucho mejor. Buenísimo. Me quedo con esto también, que uno a veces habla de la evaluación y de evaluar lo micro, lo que pasa en el aula con un alumno en lo individual, en lo personal, y también de evaluar lo macro, lo que pasa en el sistema educativo, ¿no? Que es diferente. Y también lo que no se mide no se corrige, estoy de acuerdo un poco con eso. Y esto me lleva un poco también a ver esto de ver lo macro y esto que vos observabas de las brechas o la diferencia entre escuela pública y privada. Yo por ahí estoy viendo las brechas que está generando esta situación de quién tiene tecnología y quién no la tiene, pero también dentro de los grupos de alumnos y docentes que tienen tecnología hay una brecha muy grande entre quien la usa de un modo genuino y quien replica la educación tradicional mediándola simplemente por tecnología, ¿no? Como que hay brechas, muchos tipos de brechas.
Y bueno, tenemos los objetivos de desarrollo sostenible que nos hablan en el punto 4 de una educación de calidad para todos, ¿no? Como que desde lo macro, ¿no? La educación inclusiva, equitativa, de calidad, promover oportunidades de aprendizaje. Desde esta visión, digamos, macro, ¿cómo podemos bajar a un aula y generar contextos de aprendizaje o qué podemos hacer en la actualidad para generar algunos contextos de aprendizaje eh, favorables en la situación en la que estamos viviendo actualmente, ¿no? Donde a veces hay muchas brechas por acortar? Sí, sin duda. Claramente esta situación a nivel mundial, todavía hay más de 200 millones de chicos y chicas en todo el planeta que están sin poder asistir a clases, y en el peor pico de la pandemia llegamos a casi 1,7 billones de alumnos y alumnas que no estaban asistiendo a clase. Entonces esto claramente paralizó los sistemas educativos del mundo y obligó a todos los actores de estos sistemas a repensarse, por las buenas o por las malas. Y creo que lo positivo de esto, porque soy una obstinada persona que está todo el tiempo buscando la parte creativa y positiva de las situaciones, ha hecho que pudiese emerger desde la raíz del sistema nuevas formas, nuevos modelos y nuevos caminos. Y creo que la pregunta que haces la responde el propio docente. Y si nosotros habilitásemos a todos los docentes a compartir en distintas plataformas, encuentros, conversatorios, qué hicieron para poder mantener el vínculo pedagógico a pesar de todo, ahí va a empezar a surgir un denominador común de cosas que hicieron, un denominador común de aquello que les costó, un denominador común de aquello que necesitan, para que ahí sí el Estado pueda proveer aquello que necesitan para superar estas brechas de las que vos hablás, porque es absoluta y totalmente cierto que sistemas educativos cuya conectividad y estructura de acceso a la tecnología es súper fuerte, eso no garantiza aprendizaje. ¿Por qué? Porque entregar tecnología es costoso, pero en términos de macro política pública es lo más sencillo. Es comprar tecnología y distribuirla. Lo que no es sencillo es generar conectividad a Internet en un país geográficamente tan complejo como la Argentina. Jujuy, todo el norte de nuestro país es muy complejo por su geografía, entonces llevar conectividad ahí no es sencillo ni barato. Pero lo más complejo de todo, siempre, por lejos para mí, es el trabajo emocional del docente que se tiene que adaptar a una nueva forma en su práctica. Y para mí el foco siempre está en el recurso humano, porque el recurso tecnológico, además, hoy es este y en 2 años es otro. Entonces, el foco tiene que estar en qué hacemos y cómo lo hacemos y cómo acompañamos a la fuerza laboral docente, al profesional de la docencia que vio por completo transformada su práctica. Entonces, la primera brecha que hay que salvar, sin duda, es el acceso a la tecnología y el acceso a la conectividad. Pero una vez que hayamos cubierto o mejorado esta brecha, empieza a surgir otra brecha, que es como bien decías, aquellos que saben hacer un uso propicio de la tecnología y aquellos que se sienten totalmente desplazados, invadidos, o que se les transformó totalmente su práctica, y cuando la empiezan a usar, replican el modelo de la presencialidad. Como todo en la vida, esto es un proceso a largo plazo que requiere tiempo y mucho acompañamiento. Y a medida que los profes van sintiéndose más seguros, vas retirando el acompañamiento y ellos son mucho más autónomos. Ahora, de todo lo que yo he hecho a lo largo de mi vida en gestión pública, siempre trabajé con la formación, el desarrollo profesional de los docentes. Es una profesión y requiere ser recapacitada todo el tiempo a medida que el impacto de la sociedad y las nuevas tecnologías nos obligan a transformarnos.
Entonces, en toda esta incertidumbre gigantesca en la que vivimos, hay una certeza para mí. Y es que estamos llamados a aprender todo el tiempo. Entonces, tecnología o no tecnología, es hoy se transformó, porque aparte, ciclo lectivo 2021 va a ser muy parecido al ciclo lectivo 2020, hasta que logramos encontrar el equilibrio justo entre acceso a la escuela, bienestar y salud, bienestar emocional, bienestar mental, todas dimensiones que surgieron en este año tan complejo para sostener el vínculo pedagógico. Entonces, la tecnología que conocemos llegó para quedarse, sin duda. Y todos los dispositivos que hemos empleado para poder estar cerca de nuestra comunidad llegaron para quedarse. Entonces ahora hay que repensar cómo seguimos formando y acompañando a nuestros docentes para que transiten este proceso de transformación de la mejor manera posible. Bien, y ese acompañamiento coincido que también tiene que ser desde lo emocional, desde poder tener esa capacidad de resiliencia, de esa frustración, aprovechar ese no puedo hacer algo como una oportunidad para aprendizaje. Yo a Sí, veces vos, estamos perdón. frente a un abismo, hay que saltar y estamos todos en las mismas condiciones y no sabemos cómo es la educación del año que viene, ¿no? Y no tenemos a quién copiarle, ¿no? De golpe. Yo sé que me acuerdo, estuve en un evento donde vos cerraste el evento con una pregunta que es el Educatic, que es ¿hacia dónde vamos? ¿No? Y digo, bueno, con toda la maldad se la voy a devolver a esa pregunta, Mercedes. Pero a veces creo que el hacia dónde vamos lo vamos construyendo día a día y hay mucha futurología dando vuelta. Y bueno, coincido en que es el docente que va a ir encontrando esa forma, ese contacto humano con el alumno, el innovar en ese día a día, en buscar algo distinto, ¿no? Este, Sí, mira, yo me volví muy convencida, y iba a decir esto y se me escapó, de todo lo que hice y todos los años que me dediqué a la política pública de formación docente, formando equipos increíbles que eran 1000 veces más especialistas y eran expertos. Yo no soy experta en formación docente, sí fui una gran habilitadora de expertos en transformar los procesos de la práctica docente. Creo que estamos hasta acá de la teoría y hay que meter mano en la práctica y darle al docente lo concreto y lo preciso para que en el momento en el que él está ejerciendo su profesión tenga herramientas de donde agarrarse. Y en este sentido, lo que más funcionaba era el aprendizaje entre pares. No hay nada más potente que la formación docente empoderada por los mismos pares que comparten su práctica, que con toda la vulnerabilidad y la humildad del mundo dicen, en esto a mí me va mal, o yo esto no lo sé hacer, vos qué estás haciendo, compartir y decir, mira, esto funcionó para mí y para mi grupo, y esto no funcionó. Y a partir de ese enriquecimiento y de la confianza, para mí es la palabra de oro en todo proceso de educación y aprendizaje. Cuando se sienten en confianza, habilitan una conversación mucho más fructífera. Cuando corres de lado todo lo que hay que correr de lado, las ideologías, las banderas, las posiciones, los dogmas de tal modelo pedagógico, tal modelo ¿sirve? ¿Te sirve? ¿Te es significativo? ¿Representa un verdadero aprendizaje para vos, para tu profesión y para tu grupo de alumnos? Sí, sí, bueno, perfecto, compartilo, fíjate cómo lo podés mejorar. Entonces, ¿hacia dónde vamos? Creo que definitivamente vamos hacia sistemas educativos, que a mí me gusta hablar de sistemas de aprendizaje, donde pongamos el foco en el aprendizaje y en qué tipo de aprendizaje y cómo aprendemos. Y hoy hay mucha ciencia aplicada, cómo aprendemos, cómo las emociones, cómo la neurociencia, cómo el bienestar emocional, el bienestar mental, la disposición de nuestros alumnos, cómo nos paramos nosotros frente al grupo, la disposición del inmobiliario en la escuela, los espacios donde se aprenden, hoy son mucho más virtuales que presenciales. Todo eso nos lleva hacia comunidades de aprendizaje
donde el aprendizaje es colectivo, es de raíz, es desde el encuentro de uno con uno mismo primero y uno con otros después. Entonces, ahí el rol del Estado, la macropolítica pública, la normativa, el rumbo lo tiene que dar el Estado sin duda, siempre. La política pública de los gobiernos tiene que ser el norte, pero después empezar a habilitar la autonomía, la flexibilidad, la confianza y la libertad para que cada profe, cada maestro en su aula apele a su saber profesional y pueda ejercer la profesión de la mejor manera posible. Y siempre tener una red a mano. Directores, red de directores. Por eso nosotros hacíamos los círculos de directores. Jornadas institucionales pueden ser otro tipo de jornadas también. Jornadas de liderazgo, de empoderamiento, de conversación, de intercambio de práctica, pero juntos, en red, seguro. ¿Y hacia dónde vamos, Jorge? No sé, qué sé yo, no, creo que vamos hacia un sistema educativo que se va a empezar a transformar, sin duda ya fue transformado. El futuro no lo podemos prever, y viendo para atrás los cambios exponenciales que vivimos en los últimos 10 años, no te digo 20, porque ese es el factor que cambió todo, la aceleración de los cambios. Son cada vez más rápidos. Entonces los sistemas rígidos no llegan a hacer esa transformación. Entonces no sabemos con claridad hacia dónde vamos. ¿Por qué Secundaria 2030 se llamaba Secundaria 2030? Porque los que estaban en sala de 4 eran los egresados del 2030. Pero seguro tenemos que tener una mirada, una proyección de toda la trayectoria escolar. No tenemos ni idea a qué mundo van a egresar nuestros alumnos, pero tenemos certeza de qué es aquello que más necesitan desarrollar. Las competencias, las habilidades, la capacidad de comunicarse, de ser creativos, de resolver problemas. Y eso, la escuela, ¿cómo lo está resolviendo? ¿Con qué planes de estudios? ¿Con qué prácticas? ¿Con qué colaboratividad docente? Bueno, todo lo que decía la Secundaria 2030, pero lo que sí sabemos es que hay plena incertidumbre en el cómo va a ser y algunas pequeñas certezas de que esto se resuelve juntos y en red. Buenísimo. Sí, yo creo que, bueno, la aceleración de los cambios hizo que muchos veamos el futuro, lo tenemos hoy acá presente, ¿no? Y no tenemos esa... nos tenemos que adaptar de una forma mucho más rápida, y también esto de dejar de vernos que la tecnología también permite reconocernos unos a otros, en compartir experiencias de diferentes países, en trabajar en red, en pensar en red, en sentir en red, ¿no? Y en vernos cada vez menos individuos. Y esto de ser más comunidad, ¿no? Yo sé que estás perteneciendo a una red de mujeres innovadoras, sí. Que donde hay personas de otros países, donde por ahí escuchaba hablar que a veces en educación, donde hay un clima femenino por preponderancia, hay mucha creatividad desde los hombres. No se sientan afuera, los queremos mucho. Los quieren mucho, pero bueno, más allá de esos debates de que si es energía masculina, femenina, ¿qué es innovar en la educación hoy en día? Sí, creo que la capacidad de innovar no tiene género, desde ya, claramente, que el sistema educativo está conformado por más del 85%, casi el 90% de mujeres en Argentina. En el mundo es bastante parecido el porcentaje, es un dato de la realidad. Ahora, innovar, estoy convencida que no tiene ningún tipo de género. Sí puedo decir a favor de las mujeres, y la red de Innovactoras es una red española que junta a mujeres de todo el mundo, cómo aplican la innovación. Creo que nosotras, las mujeres, tenemos una condición más de, si querés, de 360, de una mirada mucho más amplia que nos permite mirar varias cosas a la vez, hacer varias cosas a la vez, y eso nos empapa mucho más y somos más intuitivas. O hay muchas mujeres con un alto grado de intuición y de creatividad. Ahora, ser creativo no necesariamente implica
ser capaz de ejercer o hacer una innovación. Una innovación, a mí de todas las definiciones que hay, la que más me gusta es la de un profesor de Stanford, Kourous, que es que innovar es modificar algo, pero para lograr una transformación y mejorar eso que observamos que no estaba funcionando. Innovar no es cambiar por cambiar, cambio esto, cambio lo otro. Para mí, y me gustó la definición de este autor, innovar tiene que tener aparejado una transformación para la mejora. Entonces, una vez que entendemos esto, o que lo visualizamos o lo compartimos así, viene el paso más complejo, que es cómo vamos a lograr esa innovación, con qué planificación, con qué estrategia, con qué recursos, cuál es nuestro objetivo final, cómo vamos a transitar todo ese proceso hasta que logremos la modificación que genera una innovación, o una innovación que genera un cambio y una modificación, y cómo lo vamos a implementar, que es la gran complejidad de toda política pública educativa, o de todo proyecto, o de todo proceso. Entonces, me parece que, sin dudas, los equipos escolares, cuanto más diversos, cuanta más diversidad exista de género, de disciplinas, de formación profesional, mucho más rico se vuelve el proceso de transformación, porque las distintas miradas, las distintas posiciones, creencias, pensamientos, religiones, todo eso suma, nunca resta, suma. Y hay que saber que tenemos que estar abiertos a una conversación sincera, donde todo esto no se vuelve un factor de quiebre, sino un factor de enriquecimiento. Y toda innovación tiene que partir, para mí, con mucha claridad de qué es aquello que querés resolver, o qué es aquello que querés modificar y por qué. No es, nos volvemos todos innovadores, se ha desperdiciado muchísimo tiempo, recurso humano y dinero haciendo innovaciones que no conducen a nada. Entonces, optimizar esos recursos, el tiempo, el recurso humano, el recurso emocional, el recurso de presupuestario, por supuesto, pero tener plena certeza de por qué hacemos lo que hacemos, para qué y para quiénes. Y obviamente, lo más difícil, el cómo lo hacemos. Sí, esto nos ayuda a ser cada vez más observadores globales, a ir a los objetivos de desarrollo sostenible, cuando trabajamos aprendizaje basado en proyectos, o en problemas, o en retos, usamos una metodología u otra. Y bueno, y todo apunta también al desarrollo del pensamiento crítico, ¿no? Y queremos incluir la programación y robótica en modo transversal para desarrollar el pensamiento crítico, pero también pienso que a veces las artes nos ayudan con el pensamiento crítico. Veo que tenemos que hacer curaduría de datos digitales y para eso necesitan los alumnos una guía, ¿no? Para desarrollar el pensamiento crítico, y hoy en día nos está costando saber qué pasa en la realidad porque hay tantas noticias falsas, información que no sabemos de dónde viene. ¿Cómo podemos nuestras generaciones acompañar, que no fuimos tan críticos de nuestras situaciones, acompañar a las nuevas generaciones o futuras generaciones que son ciudadanos digitales con este bombardeo de información, con esta dinámica que tiene la sociedad ahora, a que desarrollen su pensamiento crítico? Mira, creo que sin dudas hay un trabajo teórico para hacer con marcos de desarrollo del pensamiento crítico, de la estructura del pensamiento, de la observación, como vos decís, que es tan importante, saber discernir. Va a ser mucho más importante para nuestros jóvenes la memorización de contenidos, que todavía hay algunos resabios en nuestro sistema educativo y que los hacemos estudiar los ríos de Europa y marcarlos en un mapa. Información absoluta y estrictamente innecesaria para la generación que estamos formando. Ahí es donde yo creo que la escuela se quedó fuera de sincronía. ¿Viste cuando querés bajar un documento muy pesado y se te cuelga el sistema? Bueno, en eso estamos colgados en el sistema, pero
rotundamente. Entonces es mucho más importante para esta generación enseñarles a observar la información, a discriminarla, a hacer análisis de datos, a crear datos. Cada vez va a haber más información disponible. ¿Cómo se lee? ¿Cómo se aplica? Eso es mucho más importante que seguir consumiendo, seguir agregándole a nuestros jóvenes más información de la que consumen a mejor calidad, más velocidad y mucho más simplemente que la que le puede dar un profe. El valor agregado de la profesión docente pasa por otro lado. Y en algún momento creo que esta pandemia nos dio un empujón como no he visto en todos mis años de trabajar, y lo sabés, en lo que es alfabetización digital. No he visto una transformación tan grande como en estos últimos meses, en la última década, donde los profes tuvieron que abrazar la tecnología y hacerla propia. Mejor, peor, pero ahí hubo una entrada directa a un nuevo mundo. Ahora, también creo que el pensamiento crítico y el desarrollo del pensamiento crítico, de la capacidad de poder observar primero cuáles son los posibles problemas para después poder resolverlos. Ahí entra muchísimo la metodología del pensamiento de diseño, que tiene toda una estrategia para recorrer antes. Nosotros tenemos un problema y ya queremos tener la solución. Y peor es que la solución la tienen las mismas personas todo el tiempo, porque el sistema educativo es muy circular. Ellos conocen el problema y conocen la solución. Entonces, por eso decía, de cuanta más diversidad haya en los equipos, más conversemos, más rico se puede volver la claridad de decir, che, tal vez es por acá. Creo que para tener un mejor discernimiento y una mejor capacidad de tener pensamiento crítico y analizar mejor las situaciones, hay un paso previo que es la del parar. Parar, apagar todo, hacer silencio, porque ahí creo que de verdad tenemos una falla en nuestro sistema educativo enorme, que es, digo nuestro, es cada provincia, Argentina, Latinoamérica, el mundo. Con esta pandemia surgió, hubo un emergente muy doloroso, pero muy positivo, que es la distancia que hay entre el bienestar del aprendizaje cognitivo, lo teórico, el contenido, y el aprendizaje emocional. Y cómo nuestros jóvenes estaban, cuán preparados estaban para soportar una crisis de esta magnitud. Nuestros jóvenes y nuestros adolescentes sobre todo, y nuestros profesionales en el sistema educativo. ¿Con qué herramientas? Y a eso me estoy dedicando ahora, muy a estar cerquita del bienestar emocional, más allá de todo el trabajo que hay que hacer con la práctica docente, pero ¿cómo los preparamos? ¿Cuánto abonamos ese sentirse conforme con uno mismo, tener paz interior? Me parece que acá hay un aprendizaje enorme y tiene que ver con que a mayor velocidad en el cambio, en el contexto que excede a la escuela y a la sociedad, más raíz tenemos que tener nosotros para saber quiénes somos, dónde estamos, qué queremos, hacia dónde queremos ir, cómo vamos a llegar. No aturdirse tanto con lo que pasa, con los medios, la información, la comunicación, todo lo que llega, querer estar todo el día metido en el mundo, en la burbuja de la información, y saber apagar todo eso es todo un aprendizaje. Porque lo que dice Yuval Harari, que me encanta, en una charla muy linda que la recomiendo siempre, que en la editorial Penguin lo invitaron a dar una charla sobre el futuro de la educación, y él obviamente te quedas helado porque te hace toda una descripción del mundo algorítmico, de cómo los algoritmos nos van a gobernar mucho más de lo que ya nos gobiernan. Entonces, ¿cuál es el desafío de los sistemas educativos en un mundo cada vez más digitalizado? Y esto lo digo yo en mi libro que está pronto a salir, y es: cuanta más tecnología haya, más humanidad tenemos que desarrollar. El valor agregado del ser humanos en este mundo es ser humanos. Entonces ahí me parece que hay algo muy lindo por explorar, que nos falta todavía mucho por sacar, y que hay profes que han hecho magia, maravillas en este sentido,
y por eso creo que sería muy lindo poder armar como un festival de experiencias y que cuenten los profes cómo hicieron para superar este año único en la historia del mundo desde la Segunda Guerra Mundial, que el sistema educativo del planeta no estaba paralizado de esta forma. Entonces, a veces hay que volver a la raíz de cada uno y es muy difícil, claramente, pero creo que sin dudas ese es el camino. Buenísimo, Mechi. Quedamos a la espera de tu libro. Mientras tanto, como última pregunta para ir cerrando, y me gustaría que nos cuentes un poco, además de la escritura, estás indagando con un canal donde estás grabando podcast. Comentanos un poco sobre tu canal, cómo podemos seguirte, porque es siempre muy rico escucharte. Gracias. Mira, ahí se me vuelve de nuevo Steve Jobs, porque cuando estudié periodismo a los 18 años, fascinada con el poder de la comunicación y el poder de la palabra, y hoy estoy volviendo a mi pasión, que fue estudiar eso, pero con todo el bagaje de haber pasado por el sistema educativo en todas sus versiones. Entonces este canal de podcast se llama Experienzaje, que es un término que me tomé el atrevimiento, y pido disculpas a la academia y a los científicos porque lo inventé, y es la unión, pero hay un grande que me inspiró mucho, para no ser bruta, y es John Dewey. Este señor, en la década del 40, ya empezó a hablar de la experiencia en la educación. Obviamente lo destrataron y nadie tomaba lo que él decía, pero Experienzaje remite precisamente a partir de mi experiencia en los sistemas educativos y de que hace falta poner mucho más el foco en el aprendizaje, y creo que un aprendizaje es sostenible en el tiempo, como si fuese una política pública verde, algo que fuera sustentable en el tiempo, es aquel aprendizaje que nos queda y nos queda para toda la vida. Generalmente esos aprendizajes tienen asociada una experiencia de vida, que hace que ese aprendizaje sea indeleble. Entonces, Experienzaje se llama el podcast. Estoy en Spotify y también estamos en Apple Podcast, y son conversaciones con distintas personalidades. Hoy lo entrevisto a Bernardo Blechmar para poder salir el fin de semana con él sobre el rol del director y el poder de liderar en la gestión educativa. Y también en los vivos en Instagram, @mechimiguel, ahí estoy trabajando más el vínculo con el profesional de la docencia, el educador, el motivador, todo aquel que ame lo que hace, con algunas orientaciones, con guías, con frases muy más al corazón que a la razón. Y también tengo vivos con personalidades, artistas, exministros, ministras y demás. Así que en eso estamos. Creo que es un año, para mí fue muy fructífero, muy difícil salir de un acelere de 12 años de gestión pública, pero estrictamente necesario. Y feliz de poder estar aportando un granito de arena a aquel que quiera ser parte de esta comunidad de aprendizaje. Así que te agradezco este momento, esta charla. Perdón si me extiendo en la conversación, pero ya estoy como las viejas que las dejas solas mucho tiempo, y cuando las vas a visitar a tu abuelita o a tu mamá y decís, mami, solamente te pregunté cómo estabas. Pero bueno, para mí es un placer hablar de aprendizaje. Siempre interesante escucharte, Mercedes, siempre muy interesante. Bueno, seguimos en contacto por medio de tu canal hasta que llegue el libro. Ya llegará pronto, se materializará. Y muy bueno este nuevo paradigma de integración, ¿no? Que, bueno, así como se está integrando Mechi con periodista y comunicadora y maestra, con la experiencia amante del aprendizaje. En breve la tengo a la gran ministra de Jujuy, la voy a tener de invitada, así que va a ser un honor para mí, y les voy a avisar, te voy a avisar para que puedas compartir con la comunidad de Jujuy, el equipo de Jujuy, bueno, vos, Nati, Ale, todos con los que hemos trabajado tanto, y doy fe del amor que tienen por lo que hacen. Así que les mando un beso enorme a todos, que estén muy bien, y gracias Mercedes, estamos en contacto. momento. Nos mantenemos en contacto. Gracias.
Chao, chao. Gracias, gracias. Chao.